Hola amigos, hoy una fecha especial. Hoy día un día 29 de mayo del año 1983. Rangers frente a 23.000 personas en el Estadio Fiscal le gana Colo-Colo por 5-2. Así que vamos a hacer, como siempre ustedes saben, los que me conocen, un post partido de aquella época que ya llevamos casi 41 años. Aquellos que vivimos ese periodo, ese partido, fue un momento especial. Así que, como siempre les digo yo, las estadísticas de ese partido. Aquellos que no saben todavía, aquellos que más jóvenes hoy en día no sepan lo que significó ese partido. Así que vamos a la estadística, cómo jugó Rangers en ese partido. Rangers jugó con Muñoz en el arco, Oñate, Herrera, Hernández y Uvilla en la defensa, Hugo Solís, José Acevedo y Pablo Prieto en el mediocampo, Luis González, Rubén Nicola y Mariano Espinosa en la delantera. Ese fue el equipo del Club Deportes Rangers en ese partido que todos recordamos con mucho cariño, con mucho apego. Colo-Colo jugó con Julio Sepúlveda en el arco, Lizardo Garrido, Leonel Herrera, Oscar Roja, Alfonso Necuñir en la defensa, Elio Inostroza, Raúl Ormeño y Severino Vasconcelo en el mediocampo, y Luis Miranda, Carlos Caselli y Horacio Simaldoni. Ese fue el equipo de tanto de Rangers como de Colo-Colo en esa fecha 1983, el día 29 de mayo. El partido fue como las 15 horas, si mal no recuerdo, en ese fecha. Público controlado, según la recaudación, fue de un público de 21.854 espectadores que colmaron el Estadio Fiscal de Talca, una recaudación de 2.658.078 en ese tiempo, recordémoslo, en esa época, y el árbitro fue don Néstor Mondría. El partido fue a las 3:30 de la tarde, lo que hemos comentado, más o menos como a las 3 de la tarde fue el partido de Rangers versus Colo-Colo en esa época del año 1983, en el cual se habilitó los dos sectores de la galería antigua, en la cual no existía, lo que hoy es la galería sur y la galería norte, no existía, se pusieron mallas para que la gente pudiera ingresar al Estadio Fiscal en esa época. Un partido en el cual Rangers no venía haciendo una campaña muy buena, hay que decirlo. Un equipo en el cual Rangers en esa época, 1983, por lo menos en el campeonato de apertura, como se decía, o campeonato Copa Chile, en cierta forma, apertura, Rangers salió primero, es verdad. Pero en el contexto, en la época del año 1983, Rangers salió séptimo. Un Rangers que en esa época, como siempre se ha dicho y mucha gente lo dice, es un equipo del pueblo. Porque era un equipo que independientemente que no ganó nada, porque hay que decirlo, llegó séptimo al final del campeonato, estamos hablando en general, era un equipo que siempre era un equipo que ponía todo, era un equipo que la gente se identificaba. Como tal, por ejemplo, el caso de este mismo sentido, a las 3 de la tarde, 3:30, que fue el partido,
más de 20, yo diría que más de 22.000 personas, tranquilamente, porque los dos sectores, tanto de la galería, que es la que hoy conocemos como Galería Norte, y la Galería Sur, estaba repleta. Un estadio arrebatado, un estadio completo, un estadio que llamaba a un espectáculo más que interesante, donde fue un partido intenso, a todo juego, a todo fútbol. Ya a los 23 minutos, por ejemplo, Rubén Nicola hizo rugir al fiscal de Talca. El primer gol, el cual muchos sorprendidos, pero Rangers jugaba un partido más o menos interesante. Después fue expulsado a los 26 minutos Carlos Caselli por una falta a Juan Carlos Hernández, recordemos en aquella época. A los 34 minutos, Rubén Nicolas de nuevo marca el 2-0. Ahí Colo-Colo se desconcentró un poco, no haya que sus filas con Pedro García, no haya como armar ese mediocampo porque se le iba un jugador adelante. Así que Rubén Nicola marca el 2-0. Después, Necuñir a los 35 minutos también se ganó la roja, es decir, quedaron dos jugadores de Colo-Colo con 9 y Rangers con 11. Y ahí ya Colo-Colo como que se descompaginó en cierta forma el fútbol que tenía. O sea, un Colo-Colo que venía en buen sistema, o sea, venía casi puntero en esa época, y Rangers lo está sobrepasando de todas maneras en ese momento en los 34 minutos. Después vino la expulsión de Lizardo Garrido, el cual a los 39 minutos logró el descuento por Horacio Simaldoni, el cual le dio un cierto aire a Colo-Colo, el 2-1, Horacio Simaldoni, aquellos que nos recordamos en esa época. Pero ya terminando el primer tiempo, a los 44 minutos, Luis González marcó el 3-1, que era un poquito la tranquilidad para terminar el primer tiempo, después de todo lo que sucedió antes del partido. Después, en el segundo tiempo, Mario Espinosa marca inmediatamente el 4-1 a los 8 minutos. Y después, a los 13 minutos, Luis González también mete el 5-1. Y descontó Raúl Ormeño el 5-2 a los 13 minutos. Es decir, un partido que uno recuerda, siempre lo he dicho, aquella generación nueva de hoy, de los rojinegros, un partido que fue, yo creo que más de 23.000 personas, un estadio que estuvo arrebatado, que 2 horas antes, yo diría que más de 2 horas antes, ya estaba lleno, donde este equipo, como dije en delante, Muñoz, Oñate, Herrera, Uvilla, Severo, Nicola, Coto Severo, Prieto, bla, 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 nos dieron una satisfacción frente a este Colo-Colo que tampoco venía con malos jugadores. Venía con Carlos Caselli, Horacio Simaldoni, Lizardo Garrido, Pedro García como director técnico. O sea, era un equipo, 2 equipos que prometían algo. Un Rangers que supo jugar el partido, que supo esperar a Colo-Colo en esa época. Un Colo-Colo que venía con ciertos triunfos atrás
y un Rangers que simplemente trató de jugar de chico a grande y lo logró. Por algo el resultado, como vemos ahí, un 5-2. Un partido que yo siempre lo he dicho y lo comento acá en mi canal de YouTube y siempre lo voy a seguir diciendo. Este equipo del año 83 a lo mejor no ganó nada, hay que decirlo, no ganó nada, porque al final el campeonato general fue séptimo, es cierto, ganó la primera rueda, porque era apertura y clausura, ganó la apertura, fue campeón en ese aspecto, pero en línea general logró el séptimo lugar. Pero ¿cuál fue la diferencia? Y aquí es donde nosotros, y la generación que está hoy en día, es que este equipo se arraigó. Porque más que mal, siempre predominó lo que uno quiere de Rangers hoy en día. Un Rangers con ganas, un Rangers con garra, un Rangers que era cercano a la gente, etcétera, etcétera. Un partido contra Colo-Colo, el cual después uno, pasando el tiempo, va sabiendo ciertas cosas. Por ejemplo, el mismo Coto Acevedo comentaba que ahora había ciertas cosas que se conversaban adentro de la cancha y que según el Coto Acevedo algo le dijo a Horacio Simaldoni, no sé, o Hugo Solís, no sé, hay un como que le picaron la guía a más de algunos del Colo Colo de esa época y eso los desconcentró en cierta forma, pero bueno, cosas del fútbol. Uno nunca va a saber qué fue lo que pasó realmente en ese día. Ese día fue un partido que yo creo que a muchos, yo me incluyo, nos marcó en cierta forma. Es lo que conversamos, o sea, Independiente que Rangers a lo mejor no ganó partidos, no ganó nada, pero esa era la actitud que nosotros esperamos hoy día que Rangers lo tenga. Donde antes, en esa época del año 80, 83, era la 1 de la tarde y el comercio se paraba. Recordémoslo. El comercio se paraba. Y a las 3 de la tarde seguía el comercio. Eso era el fervor, el apoyo. Era la 1, 2 de la tarde, 12.000 personas en el estadio. A pesar que Rangers no ganaba nada, por eso les comento, a pesar que Rangers no estaba en los primeros lugares, no estaba, no sé, en el ascenso o una copa, no, simplemente porque era un equipo del pueblo, de la gente. Un partido en el cual fue un partido perfecto, donde los goles de Rangers, donde Rubén Nicola a los 23 hizo el gol, después hizo el segundo, 2 goles de Rubén Nicola, y Luis González a los 44, un gol y Mario Espinosa y Luis González a los 13 de nuevo. Es decir, un Rangers que siempre fue protagonista en ese partido. Yo me recuerdo que tenía 12 años, me acuerdo que me gané en el sector donde hoy es la Galería Norte, ahí está la reja, ahí
me acuerdo que tuve que ponerme hacia adelante ahí pegado a la reja ahí para poder ver los partidos, pero se veía un estadio fiscal muy hermoso, lleno, 23.000 personas, yo creo que más o menos es lo que ya había realmente. Un Rangers que siempre se vio protagonista, a pesar de los nombres que traía Colo-Colo en esa época, como era Carlos Caselli, Horacio Simaldone y Lizardo Garrido, que eran los más que uno más o menos reconocía en esa época. Un Rangers que jugó de chico a grande, en cierta forma, con Orlando Aravena en la banca. Un Rangers que supo desde el principio como tenés que jugarle a Colo Colo, supo marcar los sectores con Hugo Solís, Coto Acevedo y Pablo Prieto, ahí la marcación en el medio campo. Un Rangers que siempre supo dominar a Colo Colo, a pesar de las figuras que tenía en esa época, hay que decirlo. Un Rangers que la defensa con Oñate, Herrera, Hernández y Uvilla estuvieron tiki-taka, en cierto sentido, para que tanto Caselli como Horacio Simaldone no entraran tanto por cada sector. Un Rangers que supo jugar ese partido, yo me acuerdo que había mucho morbo, porque un Rangers que está un poco dolido, como venía su partidos anteriores, y un Colo-Colo que también está ahí en la punta, no en la punta, si mal no recuerdo, en esa época, pero un Rangers que tenía ganas de ganar el partido. O sea, Orlando Aravena lo supo manejar y el equipo supo plasmar eso que tenía y más con todo el aliento al público, que era, yo calculo más o menos unos 23.000 personas, aunque hayan dicho que era 21.000 y tanto, como yo les comenté, eran más de 23.000 personas. Me acuerdo que nosotros tuvimos que llegar como 1 hora, 2 horas antes del partido, siempre me acuerdo de eso, 2 horas antes, 2 horas antes ya estaba lleno el estadio fiscal, 2 horas antes ya los sectores que hoy en día se conocen como la galería estaban llenos, me acuerdo que se vendieron más de 25.000 entradas, si mal no recuerdo. Pero fue un partido que fue a las 6:30 de la tarde, un partido que hoy, 29 de mayo, nos trae a nosotros, los que tenemos ya, no sé, más de 40 años, 50 años, recuerdos de ese momento especial. Un Rangers que en esa época, a los aquellos que no todavía no habían nacido, aquellos que estaban recién, un partido que marcó algo, como siempre los digo, un equipo que a lo mejor no ganó nada, porque hay que decirlo, un equipo que al final de cuentas en el campeonato completo en esa época salió séptimo, pero dejó la esencia. Yo creo que eso es lo que podríamos decir en cierta forma lo que nos pasa hoy. Yo creo que eso es lo que nos pasa. Yo creo que por eso hoy en día lo que nos está pasando con Rangers en este año 2024, yo creo que es más que nada ese tema. O sea, el tema es de ver que Rangers ha perdido esa esencia con respecto a antes, por eso les digo, y uno la quiere en cierta forma poder recuperar. Pero bueno, hacia el fútbol, un Rangers que ganó 5-2 a Colo Colo por allá por el año 1983. Aquí hicimos un pequeño post partido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, chiquillos. Y estamos viéndonos en la próxima edición. Un abrazo. Cuídense. Las nuevas generaciones aprendan un poco, conozcan un poco de que sí,
es Rank de Talca. Un abrazo. Chao, chao.